Noel Newman, autora de La espiral del silencio, afirma que se debe principalmente a dos tipos de miedo. El que sentimos a quedarnos aislados socialmente y el temor a consecuencias aún más significativas. Federico, como siempre, abordando temas que nos llevan a reflexionar y a entender las realidades que todos los días estamos viviendo en este país. Es un verdadero honor que nos acompañen en este panel de altísimo nivel personajes tan respetados como Lorena Becerra, Pablo Parás y nuestro querido Leo Zuckerman. Y con esto dicho, le cedo la palabra a don Federico Reyes Cervales. No, me río porque la verdad de las cosas es que citó a la autora que dio título al fenómeno de la espiral, y no es una autora así muy popular, no es García Márquez, así no anda circulando por todas partes. Yo quisiera comenzar agradeciendo al Club de Industriales, porque cuando hay momentos de asuntos, momentos clave en donde tenemos que discutir asuntos, el club siempre ha estado en una actitud desde hace muchos años, con José Carral, ahora con Luis, abierto a que tratemos estas cuestiones, y quiero advertirles de entrada a los que piensan que hoy les vamos a dar el resultado de la carrera de caballos, que no les vamos a dar el resultado, pero se pueden quedar al cóctel y se pueden quedar a echarse un canapé y una copa de vino, no importa. ¿Por qué convocamos a esta reunión? Hace 20 años, quizá un poco más, creamos la Fundación Este País. La Fundación Este País no compite con las encuestadoras. La Fundación Este País aborda problemas que precisamente las encuestadoras, por distintas razones, no pueden abordar, y otros problemas. El programa de impunidad cero está dentro de la Fundación Este País, transparencia estuvo dentro de la Fundación, asuntos que no necesariamente son comerciales. El fenómeno de la espiral del silencio no es nuevo. El libro al que se refirió Patti, y yo quiero agradecer en especial el entusiasmo de Patti, porque la verdad es que se puso la camiseta con un tema que no necesariamente es así como muy sexy, y dijo, vamos a hablar de esto. Es un problema añejo. El libro es de 1986, creo, y se ha repetido este fenómeno, como bien lo decía Patti, entre miedo, resquemor. Hay veces que las encuestas salen perfectas, y aquí está nada menos y nada más que Edmundo Berumen, que es uno de los pilares de las encuestas en México y uno de los muestristas más brillantes que ha tenido este país, y sin duda también en el exterior. Edmundo, mil gracias por todo lo que nos han enseñado. Por ahí Roy Campos le dice teacher, ¿no? y él es miembro del Consejo de la Revista, y empezamos a platicar ya hace algunos meses sobre este fenómeno, porque las discrepancias entre los resultados y lo que las encuestas nos habían venido diciendo no solo son un problema o una incógnita en México. El caso de Milei tú me corregirás, Pablo, pero creo que fueron 12 puntos porcentuales. El caso de Turquía, similar. Y así podríamos seguir citando países desarrollados, países pobres, países autoritarios, países democráticos. ¿Qué pasa? Hace poco en una entrevista radiofónica, y voy a repetir el ejemplo porque por lo visto pegó, porque todo el mundo me lo cita, con Joaquín López Dóriga, les dije, no, mira, Joaquín, tú te subes a un avión sabiendo que el avión se cae, ¿no? Puede caerse. Existen probabilidades de que se caiga, pero también probabilidades de que llegue al otro lado sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? El aparato es el mismo la mayoría de las veces, pero hay condiciones climáticas en las cuales los aviones no deben de despegar. ¿Por qué? Porque se está viendo que hay, digamos, un alto rechazo en el caso de las encuestas, o un nubarrón en el caso de los aviones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Qué hace que el avión despegue en condiciones que no son propicias? Eso es lo que trataríamos de abordar esta tarde.
No vamos a enterrar a la aviación, los aviones vuelan. Y la demoscopía ha demostrado su valor científico y nuestros amigos encuestadores que son de una pieza han hecho su mejor esfuerzo. Me dicen es que las encuestas patito. No, las encuestas patito son las encuestas patitos. Saquen las encuestas patito y quédense con las buenas, y las buenas tienen problemas. Sin ir más lejos, hoy un diario de circulación nacional publica en primera plana una especie de editorial de la casa diciendo la dificultad de hacer encuestas. Y en esa casa el propio encargado de las encuestas dice es que cada vez más difícil, y algunos de los temas que hoy aborda ese diario están en la espiral del silencio. Entonces yo quiero agradecerle particularmente a Edmundo Berumen, porque el diseño original lo hicieron Edmundo Berumen y Pablo Parás. Pablo Parás ahora sí que es de la generación que ya se formó en las encuestas, no llegó de rebote como matemático actuario y demás a hacer encuestas, sino que ya tiene una formación en encuestas, estuvo muy vinculado a WAPOR, a la Asociación Internacional de Encuestadores, y además de toda su preparación profesional, es un individuo de una enorme generosidad. Cuando queremos hacer alguna encuesta del sector de las organizaciones no lucrativas, de las organizaciones de la sociedad civil, por fortuna podemos acudir a él, porque él nos permite hacerlas en ómnibus. Entonces, en lugar de tener que pagar toda la encuesta, podemos comprarle ciertos reactivos, y esto ayuda mucho a poder ir conociendo la sociedad progresivamente. Y por supuesto quiero agradecerle a Lorena que esté aquí con nosotros esta noche, porque es uno de los actores centrales en los últimos tiempos sobre este tema, no sobre el espiral, pero sobre las encuestas y su grado de asertividad. Y a Leo Zuckerman, que indirectamente, amigo de hace muchos años, hicimos tele juntos, hicimos cualquier cantidad de travesuras juntos, que indirectamente está vinculado por Oráculos, que ya nos explicará qué es esto de Oráculos, y le apuesta, porque es un apostador sistemático. No sé si se vaya a Las Vegas cada fin de semana, pero de que sé que se va a Las Vegas, a discutir este asunto. No hay una posición partidaria, ni anti, ni a favor, y les digo, bueno, vamos a ver qué está pasando, porque la verdad es que es muy interesante. Además de todo, es muy interesante rescatar a esta disciplina que tanto le ha dado, no solo a México, al mundo. Y un último comentario: las encuestas más interesantes no son las electorales, son las de valores. Esta encuesta lo que muestra es que las encuestas pueden ayudar a entender a las sociedades más allá de los pronósticos. Los pronósticos venden muy bien, los pronósticos electorales me refiero, pero no necesariamente son las más relevantes. En cambio, conocer por qué está fallando una disciplina sí es algo que nos debe de preocupar. Pues bienvenidos, mil gracias por su asistencia de nuevo al club, por su hospitalidad, y demos entrada. Lorena, ¿cuáles son tus comentarios? Perdón a Pablo Parás para que nos... Es que como ya la traigo de memoria, entonces... Sí, yo sí, ok. Va. Me voy a parar aquí para poder ver la pantalla. Uy, aquí. Perfecto. Ahí estamos. Muchas gracias, Federico. Gracias al Club de Industriales. Buenas tardes. Las encuestas lo volvieron a hacer. Están en bocas de todos y no necesariamente por las mejores razones. Vamos a llegar eventualmente al tema de espiral del silencio, que trataré de tocar con cierta profundidad, pero antes quisiera tocar tres asuntos un poco para nivelar el piso de la conversación. El primero, muy sencillo, es ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es opinión pública? Porque las encuestas miden la opinión pública y eso es importante. El segundo es un poco hablar de la relevancia de las encuestas. Son importantes independientemente de su desempeño en un momento electoral, son mucho más que eso. Y también voy a hacer un mea culpa de algunas limitaciones y problemas que tenemos como gremio los encuestadores. Y a partir de ahí ya me voy un poco con lo del espiral del silencio. Siguiente, por favor. Entonces, la opinión pública, eso es lo que buscamos medir con las encuestas, y permítanme ofrecer una definición muy sencilla. La opinión pública es simplemente la sumatoria de opiniones individuales.
Es así de sencillo, ¿no? Y lo que hacemos con las encuestas, si hacemos bien nuestra chamba, es con una muestra representativa de esas opiniones, porque no vamos a contar todas las opiniones, podemos inferir, podemos saber de un universo mucho más grande lo que piensan esos individuos para cualquier tema, ¿no? Y Saller nos dice que para tener un buen y un análisis comprensivo de la opinión pública necesitamos poner atención en dos fenómenos. El primero es cómo adquieren los individuos información más allá de sus experiencias. Y esto nos dice que las experiencias forman nuestras opiniones, pero también lo que está más allá de nuestras experiencias, es decir, toda la información que recibimos. Somos unos grandes embudos de información y es muy importante cómo la procesamos, cómo la convertimos en opinión. Y hoy en día eso es clave. Piensen ustedes, allá abajo está como la ecuación: yo consumo, clasifico, asimilo y proceso, y eso forma una opinión que además impacta mis actitudes y mi comportamiento. Entonces, esto que hacemos es, como decía Federico, pues es importante, ¿no? Si podemos conocer esto, tenemos información valiosa sobre muchas cuestiones. En años recientes ha cambiado muchísimo cómo consumimos información. Internet, redes sociales, algoritmos que hoy en día definen mucho de lo que recibimos de información. Y esto es un cambio importantísimo que se nos vino muy rápido y ha cambiado completamente cómo cada uno de nosotros individuos, a quienes luego podemos sumar para ver cómo piensa todo un país o toda una región, estamos formando nuestras opiniones. Entonces, esto va a ser básico un poco para entender también cómo impacta el contexto en donde se forman estas opiniones. Siguiente, por favor. Hace poco salió un artículo muy bueno de un colega muy respetado, también muy cercano a la revista, de Alejandro Moreno, que proponía que las encuestas deberían ser vistas como una institución. Y leo un poco lo que propone Alejandro en su columna del Financiero en este tema. Dice: las encuestas pueden y deben cumplir una labor informativa e incluso educativa, tener una función de empoderamiento ciudadano, buscar el beneficio social, desincentivar las malas prácticas y abusos y contribuir al desarrollo democrático. Como instituciones, y así nos propone Alejandro que veamos a las encuestas, son un contrapeso para los liderazgos que pretenden hablar a nombre del pueblo, de la gente, de la ciudadanía. Sirven como un control, un check a la integridad electoral, pero también a la narrativa política. Y propone también, y eso es parte de lo que haré el día de hoy, deben evolucionar y adaptarse al cambio social y tecnológico de manera que cumplan a cabalidad con las expectativas que se tienen de ellas. Entonces, yo soy un encuestador y por supuesto tengo un gran sesgo a favor de las encuestas y les propongo que no las abandonemos y que las veamos, como nos dice Alejandro, como instituciones que inclusive podemos llegar a defender. Siguiente, por favor. Ahora sí viene el mea culpa. Ese es el rango, depende no sé de qué fecha, seguro ya cambió, pero hay encuestas que dicen que va 37 a favor uno de las candidatas o perdiendo por un punto. Entonces, sí estamos contribuyendo a un ruido como gremio, y muchas veces somos parte del problema porque, aunque se cansen de escuchar encuestadores que dicen las encuestas son fotografías en este momento y no pueden ser un pronóstico más adelante, el día 3 de junio a la encuesta que le vaya mejor, ese encuestador va a salir y va a decir yo gané. Entonces somos parte del problema también y debemos ya de hacer eso. Y somos parte del problema porque esto viene sucediendo desde el 2000 y no hemos hecho esfuerzos suficientes de profundidad para detectar cómo podemos avanzar y mejorar como gremio. Creo que tenemos que subir muchísimo los estándares. Al final les voy a hacer una propuesta muy específica, en donde voy a invitar inclusive a Leo y a Federico y a todo el mundo quien se deje. Sí, bueno, pongo ahí... ¿se acuerdan de Paul el pulpo? También se ha dicho mucho últimamente que debemos de premiar a quien le atine y aquí quiero llevar al ridículo el argumento y decir, bueno, si el día de mañana Paul el pulpo es el que mejor le va, no vamos a hacer algo que no sea científico
brujería o algo como esto, otra vez no podemos abandonar lo que sabemos que debe de funcionar, aunque tenga limitaciones. Siguiente, por favor. No, una más. La mayoría de las encuestas que ustedes conocen se refieren a la carrera de caballos, ¿correcto? Y cada vez más hay inversión en eso, en otro tipo de estudios, y esto es buenísimo porque son necesarios, pero las que más conocemos y juzgamos, y de las que nos juzga un poco, nos juzgan al gremio, son las de la carrera del caballo. Y esto es lo único que vemos, si son 37 puntos o menos 1. Pero, ahora sí la siguiente, tenemos que entender de dónde viene la lectura de la carrera de caballos, es decir, el hipódromo. Nosotros vamos a quienes asisten al hipódromo, a estos individuos a los que sumamos, y les preguntamos, y lo hacemos antes de la salida, una vez que están definidos los jinetes, cuando salen, al ratito y durante 300 veces más hasta que se acabe y ya descansemos todos después del proceso electoral. Y todo el tiempo lo estamos haciendo en función de cómo ven estos asistentes al hipódromo que están sucediendo la carrera. Y si llegara a decir, como decía un poco Federico, si hay mal clima, pues quizás, o si solo le preguntamos a una parte del estadio o del hipódromo, nuestro dato puede ser sesgado. Entonces, hay varias fuentes que nos pueden explicar las diferencias o las discrepancias entre encuestas, y tenemos que entenderlas y tenemos que profundizar en ellas para corregirlas y hacer un mejor trabajo como gremio. Siguiente, por favor. Aquí trato de hacer un resumen de las fuentes de discrepancia. Una es el contexto, que ahorita nos vamos a meter, que tiene que ver mucho con la espiral del silencio, lo que está haciendo México 2024. Tenemos que entender también que cada elección son eventos diferentes y no necesariamente lo que funcionó la vez hace 3 años o hace 20 va a funcionar ahora, ¿no? En algún momento estuvieron de moda los modelos de votantes probables, hoy en día casi nadie los menciona, ¿no? Otra fuente de discrepancia, ahorita toco sobre eso, es el modo de entrevista. Está habiendo muchísimas diferencias si hacemos cara a cara, telefónica o en línea. La metodología, tenemos muchísimo que conversar aquí. ¿Qué tipo de boleta estamos usando? ¿En qué momento del cuestionario? ¿Con qué fraseo? ¿Con qué introducción? Hay muchísimas cosas de metodología que nos pueden llegar a explicar parte de las diferencias o las discrepancias. Y hace poco también Alejandro Moreno, de nuevo, revisaba, creo que fueron por lo menos más de 20 entrevistas de cada modo de entrevista, telefónicas, en línea, cara a cara, y decía el promedio, un pequeño poll of polls por modo de entrevista, todas tenían creo que entre 15 o 20% en promedio de diferencia. Es decir, no, la verdad es que todas están haciendo un trabajo similar, con mucha variación. Lo que hace la diferencia es cómo hace el licuado o el guisado cada casa encuestadora, y ahí es donde está la fuente. También tenemos que entender eso. Para mí eso no aplica tanto, porque yo tuve la oportunidad en este proceso de en mismas contiendas hacer encuestas telefónicas y cara a cara, y la diferencia entre un modo de entrevista y otro con el mismo cocinero fueron muy diferentes. Entonces, de nuevo, hay que meternos más para entender. Y por último, hay que entender que las encuestas son un caleidoscopio. Pequeños movimientos pueden arrojar lecturas muy diferentes. Entonces, son herramientas potentes y basadas en ciencia y estadística, pero bien delicaditas las pobres. O sea, un pequeño movimiento en serio nos puede dar cambios sustanciales, ¿no? Siguiente, por favor. Rápido, espiral, silencio, ya se mencionó aquí, ahora sí me meto un poco a materia. El funcionamiento básico son esos 4 pasos. Cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos miedo, somos bestias sociales y le tenemos miedo al aislamiento. Entonces, en el segundo paso estamos constantemente monitoreando cómo, en el contexto en el que convivimos, si nuestras opiniones y comportamientos son rechazadas o aceptadas. Y eso guía mucho de nuestro siguiente opinión y comportamiento, y qué tanto lo expresamos o lo escondemos. Se ejerce entonces esta presión de aislamiento, y aquellos que están en la parte de arriba de la espiral, que coinciden más con la mayoría, van a ser
quienes expresen su voluntad de forma más fuerte y más constante. Y hay algunos que poco a poco se van a ir en esa espiral, se van a ir callando y van a preferir no expresar sus opiniones cuando saben o perciben que estas pueden ser muy diferentes del contexto en el que viven o, para la materia en la que estamos hoy, de la interacción con un extraño, que es con un encuestador. Y es ahí donde decimos, puede haber parte de la explicación en que la gente oculte su intención real de voto. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Siguiente. Existe en México en 2024, o ha existido, es un fenómeno nuevo. Recuerden los años de 70 años de un solo partido en el poder, cuando empezaron las encuestas, Federico y Miguel Basáñez, de la primera que publicaron, creo que en el 88 en La Jornada, y todo antes de la elección del 94, había discusiones inclusive que se prefería abandonar el método y no hacerlo probabilístico, es decir, en vivienda, porque decían, en la calle la gente va a ser más sincera y me va a contestar. Así se percibía que podía ser el grado de la espiral del silencio o el ocultamiento de las preferencias, porque veníamos pues, de un ambiente cargadísimo, ¿no? Yo tuve la oportunidad en el 2000, antes de formar mi empresa, tuvimos encuestas preelectorales e hicimos encuestas de salida. Yo tuve la encuesta de salida con menor cobertura, de solo 100 casillas en el 2000, y posterior a la elección pude comparar algunos segmentos, cómo me decían este segmento en la preelectoral y cómo me decían en la encuesta de salida. La encuesta de salida es un evento mucho más preciso porque los caballos ya llegaron a la meta y las personas ya votaron, y se cree además que hay mucho menos miedo porque yo ya, en fin, ya lo que sucedió, y además estoy captando solo personas que realmente fueron al hipódromo a ver la carrera, porque en las encuestas captamos a todo mundo y no necesariamente van a votar muchos de los que consideramos en nuestros estudios. Entonces, fíjense la diferencia. En secciones urbanas, el grupo de mayores de 50 años, en mi encuesta preelectoral me dijeron 51 PRI, 30 PAN, 19 PRD. Y ese mismo segmento, en la encuesta de salida, 17 puntos menos por el PRI, 34, 11 puntos más por el PAN, 41, y el PRD dentro del margen de error. Entonces, por lo menos en ese segmento, parecía que había un claro ocultar mi preferencia, o algo pasaba que mi encuesta preelectoral no estaba captando la realidad de quienes sí fueron a votar en ese segmento. Lo mismo sucedía en secciones rurales para el mismo segmento de mayores de 50, pero aquí el efecto era en contra del PRD. 16 puntos arriba me decían PRI, 61 contra 45, y en el PRD solo 14, cuando en realidad ese segmento le dio 28% de su voto. También tiene sentido, quizás estaban más cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas, que era un líder histórico. De los segmentos que analicé, en 15 había diferencias que castigaban el voto de Vicente Fox y favorecían el del PRI, y en 13 de estos 15 por más de 5 puntos. Entonces, con eso era suficiente para... Las encuestas preelectorales en aquel año decían que más o menos la Bastida iba a ganar por 3 puntos y acabó ganando Fox por 6. Era una diferencia de 9 puntos que no captamos la mayoría de las encuestas. Pero aquí hay una primera pista de que algo estaba sucediendo, probablemente en un voto oculto que no nos era revelado al momento de hacer la encuesta preelectoral. 2012 sobreestimamos a Peña Nieto, 2018 subestimamos a AMLO. Puede ser por lo mismo, ¿no? Ahí estábamos, en 2018 era una cuestión nada más por cuánto iba a ganar, ahí sí no había diferencia en las encuestas, pero estábamos subestimando, quizás por campañas de miedo o alguna otra cuestión, ¿no? 2024 está sucediendo de nuevo, probablemente. Aquí pongo lo que mencionaba Federico del disclaimer de Reforma, que me llamó la atención y obviamente quedaba en esta conversación. Siguiente, por favor. Rápido, déjenme hacer un repaso
de dónde pueden estar las diferencias para que vean otra vez si es posible o no un espiral del silencio. Del lado izquierdo tengo el modo de entrevista, personal o cara a cara, teléfono con una persona llamando, teléfono automático, una grabadora, les han de haber llegado a muchos de ustedes esas encuestas, o todo lo que tenga que ver en línea, Facebook, Meta, no sé cómo estén haciendo, yo no hago en línea. La cobertura, decimos los que hacemos cara a cara, pues es más o menos del 100%. La realidad es que no, hay muchos lugares que ya ricos cierran sus comunidades y no nos dejan entrar, o donde hay tal inseguridad o tal presencia del crimen organizado que no podemos llegar. Teléfono hoy en día es casi una cobertura universal. Si hacemos una buena muestra telefónica con lo que se llama dual frame de telefonía fija y telefonía celular, podemos estar cubriendo 85% de la población. Hoy somos un país conectado por celular. Cuando es automático y solo es en residencia, que es uno de los encuestadores fuertes de hoy en día, entiendo, yo pongo ahí menos del 20%, porque aunque la penetración de teléfono en casas es ligeramente arriba del 40%, la realidad es que ya casi nadie contesta el teléfono en su casa. Lo tenemos porque nos obligan a comprarlo y punto, ¿no? Entonces, ahí también hay que revisar, oye, ¿funciona eso o no? ¿Qué tipo de cobertura estamos logrando? Y en web depende mucho a qué parte del hipódromo le estoy preguntando, al que está conectando en Facebook, o al de Instagram, al de lo que sea, ¿no? La interacción humana es bien importante. Cara a cara es directa, me están viendo y un extraño toca en mi casa. Teléfono, si es una llamada, bueno, hay una interacción con una persona o de otro tipo, y eso tiene que tener un efecto diferente. Si es una grabadora o es en web, no existe, estoy yo comunicándome con un aparato, reaccionando, y es otro tipo de interacción. El impacto que tiene el contexto, yo sí creo que es mucho más alto cara a cara. Creo que en cara a cara debemos estar encontrando más efecto de espiral del silencio, pero no necesariamente lo estamos evitando en los otros, y tenemos que entender más para ver si sí lo corregimos por completo o no. La tasa de rechazo, y esto es otro tema bien importante, personal hoy reporta Reforma creo que 34 o 37, nosotros estamos generalmente en 30 y 35%, eso sí varía yo creo que un poco de la casa encuestadora. Esto significa que por cada 10 personas que me abrieron la puerta, solo 7 contestaron y 3 no. En teléfono es altísima. Si ustedes ven a Massive Caller, reporta tasas de rechazo del 90 y por lo menos 96, 98. Eso quiere decir que de cada 100 llamadas solo 2 le atendieron, ¿no? Teléfono está produciendo muestras que tienen un sesgo, por lo menos en mi experiencia, hacia alta educación, altos ingresos y gran conectividad. Yo le llamo estar bancarizado. Aquel que juega todo el día con sus apps y le responde a quien no está en sus contactos y lo que sea, es probablemente quien esté respondiendo las encuestas, y es probable que haya un sesgo en el perfil de ese grupo específico a otra señora o otro joven que nunca le contesta un teléfono desconocido, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos esa es una de las grandes limitaciones de teléfono, y en internet también debe ser lo mismo. La muestra se selecciona a sí misma, hay algunos que deciden contestar y otros no, y ahí no tenemos probabilidad. Por último, personal y teléfono sí nos permiten hacer inferencia estadística, es decir, sí hay una probabilidad asociada con la selección de la muestra, y eso es clave, pero en internet, hasta donde yo sé, no hay una probabilidad seleccionada. Entonces, estrictamente hablando, no podríamos hacer inferencia con las encuestas que usan un método, por lo menos lo que yo conozco, en línea. Siguiente, por favor. Entonces, aquí pongo un pato porque con lo que estamos viendo de la espiral del silencio, es amarillo, camina como pato, hace cuac y nada. Entonces no son suficientes pistas, para serles sincero, tenemos que hacer mucho más investigación, pero todo nos lleva a pensar que sí hay un pato involucrado, y aquí lo importante es nada más ver de qué tamaño. ¿Es realmente ese patote del lado de acá? ¿O tenemos muchos patitos? Y es un poco lo que decía yo en las discrepancias, metodología, efecto casa, espiral del silencio y otros, que en su conjunto nos explican por qué algunas encuestas van a fallar
mucho más que otras o mucho más del margen de error en donde deberíamos de existir. Entonces, es importante, no crean que descubrimos el hilo negro y que sabemos que es el pato gigante y esto lo explica todo. Por supuesto que no. Pero fíjense estas pistas, además de las que ya voy a entrar a materia con las encuestas que hicimos, y espero no haber tomado demasiado tiempo. No hace falta decir que hoy en día México es un país polarizado, ¿no? Por donde, en fin, si alguien no lo quiere ver así, creo que hay evidencia suficiente en nuestras experiencias diarias, cualquiera de nosotros, que nos hablan de un ambiente pesado en general, ¿no? Últimamente, y esto lo reporto nosotros venimos haciendo encuestas desde noviembre, pero en la actividad más reciente vimos, cada vez hay más encuestas, hay una encuestitis, y está el candidato al distrito local, o al distrito federal, o al presidente municipal, o al gobernador, que todos están comprando encuesta hoy en día, y yo en las últimas encuestas que hice en algunos estados, ya coincidía con varias casas encuestadoras en muchos puntos muestrales, ¿no? La gente ya estaba, ¿qué es esto, no? Después hay un proselitismo normal del proceso electoral, pero no sabemos qué tanto está llevando la narrativa del miedo, y no sabemos, yo la verdad es que no lo deberíamos de haber cuantificado, no sé si alguien lo ha hecho o no, pero qué tanto es la actividad de los siervos de la nación, porque ahí está la hipótesis de que los beneficiarios efectivamente van a votar muy diferente a los no beneficiarios, lo cual tendría mucho sentido, y ahorita vamos a ver también unos datos sobre esto, ¿no? Pero en mis últimas encuestas, las más recientes del mes de mayo sobre todo, mucha gente de forma espontánea me decía, ¿ustedes son de Morena? No lo cuantifiqué, y siempre dicen de dónde viene usted y hay la curiosidad, pero jamás me había pasado con tal claridad que me dijeran en repetidas ocasiones, tanto como para que mis equipos de campo me lo reportaran, ustedes vienen de Morena. Entonces probablemente esto es otra pista de que sí es un pato. Otra vez, no sabemos de qué tamaño, pero de que sí hay un pato ahí, ¿no? Y por último, una variable que por desgracia está complicando, y eso es real del disclaimer del Reforma, el crimen organizado, la presencia hace cada vez más difícil hacer encuestas cara a cara, da mayores incentivos a que cambiemos quizás ese teléfono u otras, pero también tenemos ahí unos retos y cosas que no queremos abandonar de la fortaleza y la robustez de cara a cara. Y yo le pongo aquí el avispero, y nos sucedió algo bien interesante en las últimas encuestas también. A principio de año, inclusive en varios lugares, hice algunas distritales en Sinaloa, por ejemplo. En un distrito, en 2 municipios, el crimen organizado fue muy amable y me dijo, no puedes entrar. No me hizo nada, pero me dijo, no puedes entrar, y me corrió. En otros sí, al final, fue una extorsión, un secuestro rápido, cajero, les bajaron dinero, nos dijeron ya no regresen, pero en las últimas no tuvimos casi nada de problemas, pero notamos en muchos lugares en donde teníamos preocupación por inseguridad, que había muchísimos halcones vigilando la situación. Esto, por supuesto, es otra fuente de posible miedo para quien conteste las entrevistas, ¿no? En un lugar se nos acercaron y nos pidieron que les mostráramos el cuestionario en pantalla. Una vez me sucedió, perdón, y espero no desviarme mucho, no llevábamos el cuestionario en papel, ya lo llevábamos solo en dispositivo. Y la persona del crimen organizado local que nos detuvo, no cabía en su cabeza que eso era una encuesta tenía que ser en papel. Y nos metimos en un problema, en un susto, pues. No sucedió nada grave, pero a partir de entonces ya llevamos siempre papel, por si cualquier cosa, si es una encuesta, ¿no? Además del dispositivo, ¿no? Para que vean de qué se trata y que no estamos haciendo daño a nadie. Siguiente, por favor. Estas ya son los resultados de la encuesta que comentaba Federico, en donde metimos un módulo en una encuesta nacional, tipo ómnibus, un poco para tratar de tener más información y traer a la mesa el tema de que si esto está sucediendo y cómo lo resolvemos, porque las encuestas somos una institución que se debe de salvar y queremos que mejore hacia adelante.
Entonces, este es un dato interesante, no tanto relacionado, pero nos muestra el efecto caleidoscopio. Aquí preguntamos la pregunta típica de, ¿va a salir usted a votar con una escala de 0 a 10? Generalmente tomamos al que nos dice 10. En gris ven ustedes los resultados de la pregunta de si usted va a ir a votar. Entonces el entrevistado dice 63, pues sí, por supuesto, yo voy en 10, yo sé, a mí, usted me va a ver ahí, segurísimo, ¿no? Y luego hay un 6 y un 8 que nos dicen 9 o 8, ¿no? Cuando preguntamos, ¿y las personas de su colonia cree que van a ir a votar o no? Baja ese 63 a 45. Entonces, ahí hay una disonancia bien interesante en donde, por lo menos, bueno, y este es un efecto de deseabilidad social que sabemos que existe en las encuestas, ¿no? ¿Cuántas veces te lavas al día los dientes? Pues 3 veces, por lo menos. Voy a votar, por supuesto, pero ya cuando me preguntas del contexto, puedo ser un informante clave del contexto y darte mi opinión. Y aquí viene interesante, el muy probable cuando preguntamos si usted va a ir a votar, de 63 baja a 52 si perteneces a 18 a 30 años. Esta gran pelea que hemos tratado de hacer en México de que los jóvenes salgan a votar, por lo menos no tiene una buena noticia en esta pregunta. De 31 a 50 está más o menos en promedio, y mayores de 50 a 71%, que es la realidad, salen más a votar o dicen que más van a salir a votar. Siguiente, por favor. Preguntamos aquí también, porque estaba toda esta narrativa de que si este arroz ya se coció y la carrera estaba definida, ¿no? Y era bien interesante, y la pregunta es muy sencilla. Algunas personas dicen que el resultado ya está definido, que va a ganar Morena, pero otros opinan que no está definido, puede ganar la oposición. Esto es de hace mes y cachito. Otra vez, esto es una forma indirecta que nos reportan el contexto, ¿no? Las personas. Y por lo menos casi la mitad nos dice, pues yo creo que puede ganar todavía, ¿no? No lo veo tan definido como pudiera ser lo que sugieren esto que creemos que hacen las encuestas cuando se difunden, y otro tanto, un 45% nos reportaba, pues sabes que yo sí lo veo, parece ser que ya está definido, ¿no? Pero es bien interesante esto de haber cambiado un poquito hacia más definido, quizás, pero todavía hay un porcentaje interesante en México que dice, esto no está definido hasta que, y no es un mero trámite, hasta que vayamos a las elecciones, ¿no? Entre aquellos que simpatizan por partidos de la coalición oficialista, solo el 40%, y eso se esperaba, menor proporción, piensan que podía ganar la oposición, pero aún así es alto, ¿no? 40%. Y entre los partidos de oposición, por supuesto, mucho más, un 65% dice sí puede ganar la candidata de oposición. Siguiente, por favor. ¿Qué tan definidas están las preferencias? Esto sí lo medimos en muchas encuestas. En la nuestra tenemos 4 categorías. Estoy mostrando ahí en el recuadro las 2 que todavía en aquel momento pudieran haber tenido algún movimiento. Casi un cuarto nos dice, ya decidí, pero pondré atención, y eso todavía era la probabilidad de que pueda cambiar. Y un 17 que nos dice, no he decidido y pondré atención, ¿no? Entonces todavía había un porcentaje por lo menos suficiente que con una buena campaña se podía convencer, como para que el rango de lo que estamos midiendo en las encuestas pudiera ser alterado y ser diferente. Siguiente, por favor. Esta es de las importantes de la espiral. Aquí preguntamos, la pregunta está en el calce, dice, pensando en sus preferencias políticas, ¿usted diría que la mayoría de las personas que conoce y con las que habla de manera frecuente, no con extraño, con las que conozco y hablo de manera frecuente, tienen las mismas preferencias políticas que usted, o diría que la mayoría tiene preferencias diferentes a ustedes? El 45%, se parece mucho al dato anterior, casi la mitad nos dice, la mayoría tienen opiniones diferentes. Estoy viviendo, yo soy candidato a ser de la espiral que me empieza a guardar silencio, porque estoy conviviendo en una mayoría, por lo menos de cómo expreso en esta pregunta para esta encuesta. Cuando preguntamos las personas de sus redes sociales, es el dato de la barra en blanco, sube un poco a 53%. También en los ambientes de redes sociales, por lo menos la mitad del electorado está conviviendo, se está monitoreando como potencialmente minoría,
no necesariamente, porque puede ser de la mayoría y los otros ser los diferentes, pero por lo menos es candidato. De ese tamaño podría ser aquellos que, si llegan a percibir además que no son mayoría, que no son lo que se premia, pues a preferir silenciar sus opiniones. Siguiente, por favor. Preguntamos aquí qué tan seguido ha visto que cuando platica con políticos, con amigos, familiares o conocidos, se tiene que suspender la conversación porque se calentaron los ánimos. Yo supongo que a cada uno de ustedes les ha pasado, por lo menos una vez, ya están pensando en alguien muy en particular. Aquí un 43% nos dijo casi nunca, es un porcentaje alto, y el resto, o casi el resto, porque no estamos reportando el no sabe, no contestó, en algún grado. Un quinto nos dice pocas veces, un 17 algunas veces, y 15%, ese 15% probablemente ya está en ambientes en donde no puede convivir tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos ya no estamos en ningún tipo de diálogo, más bien, ¿no? Esto, independientemente de la espiral del silencio, es un no deseable de la cultura política de cualquier democracia. Es algo que debemos de seguir monitoreando y de cuidar. Olvídense ya de las encuestas, esto es por algo mucho más grande, ¿no? Tenemos que corregir este tipo de cosas y tenemos que tener capacidad de ser diferentes y convivir, ¿no? Siguiente, por favor. Conflicto postelectoral. Aquí medimos dos escenarios. Si ganaba Morena, si perdía Morena, si creen que el presidente reconocería y respetaría los resultados. Casi 2/3 nos dicen que sí, y esto tiene sentido porque un porcentaje similar aprueba al presidente y es mayor el porcentaje que dice que simpatiza con Morena, ¿no? Y preguntamos si cree que la oposición en caso de ganar, en caso de perder, reconocería los resultados, y un 40% dice no los van a aceptar y puede haber conflicto. Entonces, los dos resultados son malos, alguien va a perder y un porcentaje grande no va a estar contento. Ojalá que no suceda como en otros lugares, como en el norte, en donde llega a haber tal narrativa de que esto no funciona bien, que lleguemos a estar tentados a buscar algún tipo de conflicto o manifestación que no sea también conduciva a un cierre de proceso lo mejor posible. Siguiente, por favor. Participación y conflicto. Aquí medimos si cree que disminuye el conflicto con una mayor participación, y sí, la mayoría, 6 de cada 10, 56% dice sí, ojalá que salgan mucho, porque eso le va a dar más solidez a los resultados. Siguiente, por favor. Otra vez, el simple hecho de que hoy en día tengamos que hacer esta pregunta te habla del contexto, ¿no? ¿Qué tanto cree usted que va a intervenir el crimen organizado en las elecciones de junio? Mucho, algo, poco, nada. Nada, solo un 15%, no sabe un 10%, y sumando 3/4 nos dicen mucho, algo, poco. El mucho es 1/3 de la población, ya sea porque vivan en un contexto que realmente esté sucediendo esto, o simplemente perciban ya de que esté sucediendo. Si es lo primero, es probable también que pudieran estar reaccionando con cierto tipo de miedo a no saber cómo conducirse, porque se saben en un contexto adverso de alguien, de una autoridad paralela, si lo quieren ver así. Siguiente. Esta es ya la última y paso a una propuesta y ya me callo. Tenemos que reconocer también, y esto nos ayuda a entender el poder de los programas sociales, que no son solo de este gobierno, sabemos que tienen un impacto desde hace mucho tiempo, pero me llamó mucho la atención. Nosotros metemos una pregunta en donde le pedimos a la persona que clasifique su ingreso familiar. Hay dos categorías de que me alcanza bien y puedo ahorrar, o me alcanza justo sin grandes dificultades. Y hay dos categorías de no me alcanza con algo de dificultades, o no me alcanza y tengo grandes dificultades. Esta pregunta creo que la propone el Latinobarómetro hace muchos años, luego la toma el Barómetro de las Américas, y muchos encuestadores lo medimos constantemente. A mí me encanta meterla porque además me discrimina muy bien algunas actitudes y preferencias, ¿no? Había sido muy estable esta variable. Aquí estoy presentando de octubre a abril.
Obviamente la de octubre era la que más o menos teníamos un 12-15% en donde decía tengo grandes dificultades. Después teníamos un tercio de la población que decía no me alcanza, pero ahí voy. Y era muy bajo el porcentaje de puedo ahorrar, alrededor del 7%, y el resto estaba en me alcanza sin grandes dificultades. Aquí los puse en un mismo recuadro para que vean cómo ha crecido en un periodo relativamente corto de tiempo. Del 22 al 2024, el porcentaje que me dice ya me alcanza pasó del 49 al 57. Hay un efecto económico real, otra vez a menos de que no nos estén reportando la realidad, pero la espiral del silencio también te dice, lo más probable es que vas a reportar cosas que no te metan en problemas, en conflicto, de forma, y esta es una forma muy amable e indirecta de reportar cómo me va, ¿no? Y había sido muy estable, nunca habíamos detectado que tuviera algún problema. Pero hoy en día vemos que ha tenido un impacto interesante en un periodo corto de tiempo, en donde una mayor proporción de hogares mexicanos dicen, me alcanza, estoy un poco mejor de cómo estaba. Y si vemos las diferencias entre beneficiario y no beneficiario en nuestra encuesta de abril, entre los beneficiarios el 61% dice me alcanza y no beneficiarios baja al 53%. Esa diferencia es estadísticamente significativa. No significa que los beneficiarios nominalmente tengan un mayor ingreso, simplemente tienen una percepción de su economía mucho más positiva y que quizás no quieran perder o quizás tengan miedo a perder, y ya sea que voten en un sentido o que nos digan algo en una encuesta. No lo sabemos, tenemos que hacer más exploración. Siguiente, por favor. 2 láminas más. Encuestas de salida han sido una constante y un funcionamiento muy bueno. Les voy a leer lo que dijo José Woldenberg en las memorias del taller Sumilla 2000 sobre las encuestas de salida de aquel entonces. Una amplia batería de encuestadores en todo el territorio nacional fue dispuesta el 2 de julio por un buen número de empresas. La situación política que propició su trabajo fue extraordinariamente útil. Desde el primer minuto después de las 8 de la noche, uno tras otro, los resultados de las encuestas de salida de los conteos rápidos fueron conocidos por partido, gobierno y ciudadanos. Fueron 21 ejercicios muestrales de conteo. Ninguno presentaba disonancias, todos coincidían en el ganador, segundo y tercer lugar. Con diferencias menos significativas, los conteos rápidos coincidieron en las tendencias generales. Un ambiente de certidumbre acompañó el parto postelectoral. Ese fue un factor decisivo para la tranquilidad, la distensión y la concordia. Hoy en día va a haber mucho más encuestas en todo nivel, gobierno, municipios y federal. A mí todavía ayer hubo 2 personas que me pidieron si podía hacer una encuesta de salida. Eso les da una idea de cuántas encuestas se consumen hoy en día. Por supuesto les dije, no me da tiempo ya de organizarlas, no quiero ser irresponsable. Aquí nada más, ojalá que como gremio entendamos mejor qué podemos, para que no llegue el día en donde las encuestas de salida no funcionen, porque hacen una labor muy importante el día de la elección, y ojalá que por supuesto no haya abuso este domingo de ningún actor investigador. Y por último, en donde le decía de los estándares de la siguiente, por favor, de la industria. Lo digo con todas sus letras, somos muy pobres en términos de compartir estratégicamente información los encuestadores uno con otros. Nos tenemos que desnudar más y mostrar nuestros datos para entender mejor qué está sucediendo. En otros países como el que presento aquí, esto es un reporte del Reino Unido 2015, en donde se equivocaron las encuestas. Hubo una comisión, está Google, está Oxford, está Manchester, está Southampton, están jugadores de la industria, Ipsos Morris. En este reporte de 200, 100 y pico de páginas, el apartado número 6 explora 9 diferentes fuentes de discrepancia, con suficiencia. Para ese reporte colaboraron diferentes encuestadores, dando insumos informativos para que esa comisión pudiera entender mejor. ¿Por qué no podemos hacer algo así en México? Y se los dejo ahí. Creo que Weipo y Amay lo deberían de hacer. Este país podría ser un jugador,
Oráculos, si le quieres entrar, buenísimo. Has colaborado muchísimo, Leo. Creo que es algo que vale la pena. Y por supuesto el INE, ¿no? Entonces, ojalá que tengamos discusiones de fondo para que no estemos teniendo este tipo de mesas dentro de 3 o de 6 años y que las encuestas dejen de ser una fuente de ruido en lugar de certeza. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que fue una espléndida presentación. Hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo. De verdad, Pablo, te agradezco la perspectiva y surgen muchas ideas. Por ejemplo, en el año 2000, el otro día lo comentábamos por teléfono, se hicieron 66 encuestas. De esas 66 encuestas, solo 13 le daban la victoria a Vicente Fox. ¿Sí? Y sin embargo, en el 2006, la mayoría de las encuestas dijeron que iba a ser muy competida y fue una elección muy competida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso yo creo que debemos de analizarlo, y tu propuesta me parece realmente muy, muy valiosa. Y lo de las encuestas de salida, qué bueno que lo pusiste sobre la mesa. Lorena, por favor. Gracias. Buenas, ya son noches apenas. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. De hecho, a medida que iba hablando Pablo, creo que me salían más dudas que otra cosa, ¿no? Pero bueno, en realidad voy a comentar esto en dos formas. Primero, me gustaría comentar sobre el reporte muy interesante que nos presenta Pablo, y después un par de anotaciones mías como encuestadora sobre las encuestas, ¿no? Entonces, bueno, me dio mucho gusto cuando Pablo me invita a comentar esto, porque básicamente ante el escrutinio bajo el que están las encuestas y a mi manera de ver los vicios en los que hemos entrado en la industria de las encuestas, prácticamente por esto de que todo es la carrera de caballos, y es lo único que se ve. ¿Y quién le atinó? ¿Y quién no le atinó? Y vamos a linchar a los que no le atinaron. ¿Y por qué no le atinaron? Y de hecho, en realidad, en las encuestas de salida, pues no les ha ido tan bien últimamente el día de la elección. Entonces, ahí también hay que hacer una revisión. Pero bueno, esto lo que nos presenta es una gran utilidad que tienen las encuestas, más allá de la parte de la carrera de caballos, que es medir el ánimo social y medir cuáles son los factores que están afectando a la población, qué es lo que tiene la población en mente cuando toma una decisión, qué es lo que les está preocupando, qué es lo que les está enojando y por qué van a actuar de cierta forma o de otra forma cuando llegue la elección. Creo que hay un par de datos alentadores, ¿no? en estos, sobre todo a mí me gustó mucho leer el porcentaje de la población que considera que todavía puede ser competida la elección. ¿Por qué? Porque quiere decir que no se compraron esta narrativa del arroz cocido, ¿no? Y esto lo complementaba un poco Alejandro Moreno, de hecho, multicitado en este evento. El viernes, creo que fue el viernes, publicó un dato: el 70% de la población no le cree, o le cree poco o nada a las encuestas de intención de voto, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha logrado, y ahorita voy a platicar un poco sobre eso. Otro dato que me pareció alentador, y sí es triste ver el porcentaje de jóvenes. Sabemos que los jóvenes en general no votan tanto, ¿no? Pero creo que los niveles de participación que por lo menos se esbozan aquí pueden ser alentadores, ¿no? Sobre todo porque ha habido muchísima discusión en torno a que tendríamos que ver niveles más bajos de participación en esta elección. Todavía no entiendo por qué se espera eso, porque además esta es una de las elecciones pues más grandes que ha visto nuestro país, en primer lugar, y en segundo lugar porque sí estamos viendo un electorado muy motivado. Ahorita creo que está más motivado del lado de la oposición, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que ver menor participación? Eso es lo que no. Entonces, creo que esto también lo refuerza. Y el tema de los indecisos también me gusta, porque es el porcentaje de la población que te dice, yo sí voy a poner atención a las campañas, ¿no? Entonces, prácticamente ahorita lo que vemos en las encuestas publicadas y en Oráculos, ¿no? Si nosotros vemos que es el agregador de encuestas, parece que no hubiera pasado nada en esta elección presidencial. Parece que no hubo campañas, que no hubo debates, que no hubo sucesos, ¿no? Y en realidad cuando te pones a ver, bueno, por lo menos en los datos, y ahorita también comento sobre eso, en los datos ya digamos que de campañas que no son públicos, realmente sí hay bastante más movimiento
en las encuestas, sobre todo cuando empezamos a hablar de las encuestas estatales, porque las contiendas estatales están empezando, bueno, ya llevan un rato luciendo muy competidas, ¿no? ¿Cuáles son los factores de preocupación? ¿No? Sobre todo esto que ya lo hemos visto en general y se comenta ya en los medios todo el tiempo, la posibilidad de un conflicto postelectoral. Está presente también en la mente de los votantes la idea de que exista la posibilidad de que no se acepte un resultado electoral, de que se judicialice la elección. Eso es muy grave, ¿no? Y otro dato también que nos presenta Pablo, muy importante: 3/4 de los entrevistados nos dicen que ven una injerencia del crimen organizado. Eso es brutal, ¿no? De hecho, ahorita justo le estaba enseñando a Leo, acaba de llegar una noticia de que el candidato de Morena en Coyuca de Benítez acaba de ser asesinado en su evento de cierre de campaña, ¿no? ¿Por qué cantidad de candidatos hemos visto asesinados en este proceso electoral y en procesos electorales previos? ¿Cuántas personas, ¿no?, han sido víctimas de la violencia relacionada con el crimen organizado? Y esto sin duda también tiene un impacto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que celebro este ejercicio, me parece fundamental, porque el propósito de las encuestas no es estarle atinando a las elecciones, es tratar de presentar un panorama lo más completo posible de lo que nuestros entrevistados, de lo que la población está sintiendo y pensando. Y como dice Pablo, es una agregación de opiniones individuales, pero es lo suficientemente complicado o sofisticado como para que tú tengas una conversación estructurada con una persona o con muchas personas, 1000, ¿no?, 2000 en el caso de estas encuestas, y que eso se convierte en un número. 80% piensa que, 20% piensa que, pero en realidad son opiniones lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces aquí ya haría una anotación para complementar algunas de los datos que nos da Pablo, y creo que esto es muy importante. Encuestar, ser un encuestador, conlleva una gran responsabilidad, porque básicamente estás plasmando lo que la población objetivo, en este caso el electorado mexicano, piensa. Y ser un encuestador que publica o que presenta resultados en campañas, etcétera, conlleva una gran responsabilidad, porque sí tiene que ver con la toma de decisiones. Con la información que tú presentes, se van a tomar decisiones. Con la información que tú presentes, el lector de un medio va a absorber y también puede formar opiniones, puede cambiar opiniones. Y creo que ha habido ya recientemente muchos vicios en torno a la industria de encuestar, empezando por la encuestitis, sí, sobre todo de Morena, ¿no? Que aparte, esto que comenta Pablo, a mí me ha pasado, me lleva pasando mucho tiempo. Mis encuestadores, yo soy una encuestadora mucho más de vivienda, sobre todo en términos electorales. Y los encuestadores llegan a una casa y les preguntan si vienen de Morena. Nos hemos topado con cuadrillas de Morena. Mis encuestadores tienen la instrucción de que si se encuentran con personal de los servidores de la nación o de Morena, básicamente, tienen que irse a otro punto muestral. Pero esto nos está pasando cada vez más. Entonces, sobre todo, no solo por el despliegue territorial de Morena y de los servidores de la nación, sino porque Morena está haciendo más encuestas, yo creo que de las que hemos visto en la historia. Desde que empezó a usar encuestas para definir a sus candidatos, de todas las posiciones posibles, la gente sabe que Morena está en campo encuestando. Entonces esto ya empezó a generar de entrada un ruido muy, muy fuerte, que obviamente abona a la posible espiral de silencio o al voto oculto o al rechazo, ¿no? Que eso afecta ya en general simplemente para el beneficio de la industria, ¿no? Obviamente otro es los programas sociales, pero no solo es la existencia de los programas sociales, es la forma en la que este gobierno ha mandado el mensaje de que si Morena no gana, los programas sociales van a ser limitados o van a ser eliminados. Lo vemos en spots, lo vemos en comunicación, lo vemos en el debate, lo vemos en entrevistas, lo vemos en panfletos. Eso es muy, muy fuerte. Y no solo eso,
Ya desde inicios de este sexenio empezó a cambiar la tendencia de los beneficiarios de programas sociales, que antes decían que ellos recibían un programa social gracias a su condición, ¿no?, a su condición económica o de salud, o lo recibían gracias a los impuestos que pagan los mexicanos. Y el porcentaje de la población que ha cambiado en esa percepción de los beneficiarios de programas sociales, que hoy nos dicen que los reciben gracias al presidente López Obrador o a Morena, prácticamente se ha triplicado o cuadruplicado en este sexenio, ¿no? Entonces ese es otro impacto brutal que también afecta, obviamente, en la respuesta de las encuestas, ¿no? Sin duda tiene que ver el crimen organizado y la inseguridad en general. ¿Por qué? Pues porque hay lugares a los que no podemos entrar. Muy sencillo. Ahorita vete a Bosque Real y no vas a poder conseguir una entrevista, ¿no? Vete a un condominio de Ámsterdam en la Condesa y no vas a conseguir. Vete a San Pedro, no vas a conseguir una entrevista. Y esa es una población que básicamente tiene preferencias electorales muy definidas. Y creo que aquí también tiene que ver, bueno, antes que eso también, una cosa que también comentaba Pablo, el papel de las redes sociales. A nivel nacional ya supera el porcentaje de la población que nos dice que se informa por redes sociales al que se informa por televisión. Entonces les preguntamos, ¿no?, ¿cómo consumes noticias de política o de elecciones? 48% alrededor nos dice que redes sociales, 44% nos dice que la televisión. Entonces el papel de las redes sociales, lo que también ha hecho es que veamos que las campañas se han movido a las redes sociales, que los usuarios de redes sociales también están consumiendo noticias de manera como, ¿no?, básicamente en tiempo real, y que también muchos, con este porcentaje de la población que sigue las campañas, que nos muestran aquí que todavía no deciden su voto en cierto momento de la contienda, pues empiezan a ajustar sus preferencias, ¿no? Y por último también el papel de los medios. Creo que los medios también han tenido una responsabilidad o una corresponsabilidad altísima. ¿Por qué? Porque básicamente los medios también han enfrentado una crisis económica muy fuerte y ya es muy difícil encontrar una encuesta financiada por medios de comunicación solamente para el interés de sus lectores, para divulgación. Ya estamos viendo que la mayor parte de las encuestas públicas son financiadas directa o indirectamente por Morena, ¿no? Esto también llegó a pasar en su momento con el PRI, pero ahorita sí, y yo lo comparo a lo que pasó en el 2012, ¿no? En el 2012, y ahorita me paso a esa parte, ¿no? Entonces creo que todo esto es algo que tenemos que reflexionar, porque creo que sería muy reconfortante pensar que las diferencias que estamos viendo hoy en las encuestas publicadas en términos de la brecha de ventaja que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl solo se deben a diferentes metodologías, pero no es así. Las encuestas, diferentes encuestas en vivienda que utilizan una misma metodología o similar, nos están presentando dos panoramas distintos. No tiene que ver en realidad con la metodología, tiene que ver con muchísimas otras cosas. Y yo creo que después del 2 de junio vamos a tener que volver a sentarnos, como dice Pablo, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo los encuestadores, ¿no? Y sobre la información que estamos presentando. ¿Por qué? Porque además el resultado de todo esto que estoy comentando en este momento es que las encuestas de calidad, la mayoría de las encuestas de calidad no son accesibles al público, son las que son de consumo privado. Entonces eso es muy triste porque entonces por eso la población de repente hasta se plantea, ¿no? Yo he ido a mesas en donde nos plantean, ¿no sería mejor prohibir las encuestas? ¿No sería mejor que no haya encuestas? Digo, a ese grado estamos llegando, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, y la tasa de rechazo, rapidísimo también. Creo que la tasa de rechazo también se ha ampliado, pero la tasa de rechazo creo que a veces, no a veces, siempre la estamos leyendo mal, ¿no? Entonces se interpreta como, si tienes una encuesta de 1000 entrevistas y una tasa de rechazo de 40%, entonces solo entrevistaste a 600 personas. No es así. La tasa de rechazo no es un rechazo, es cuántos intentos tuviste que hacer para conseguir una entrevista efectiva. Y por eso han subido mucho, y por eso en las telefónicas encontramos eso, ¿no? Ahorita que vamos, y creo que este es uno de los retos más importantes para todos los encuestadores, estamos ante el esbozo de dos distintos escenarios para la elección del 2 de junio. Por un lado tenemos un grupo de encuestas que nos dice que estamos en un país mayoritariamente favorable a Morena, ¿no? Básicamente en donde
8 o 7 de cada 10 votantes prefiere a Morena, y otro mundo planteado por encuestas que nos dan un panorama un poco más cerrado, ¿no? Puede pasar cualquiera de las dos, y creo que hay muchos elementos para pensar que podría pasar. A mí me parece más uno que otro, ¿no? Pero sin duda, después de esto, nos vamos a tener que volver a replantear nuestro papel como encuestadores en medios. Precisamente este disclosure que hace hoy Reforma a mí me llamó mucho la atención. Yo trabajé en ese medio durante muchos años, y básicamente es como un letrero de cautela, ¿no? Ahí está el dato, pero no sabemos si es cierto o no. Todo puede cambiar, ¿no? Entonces nos vamos a tener que replantear eso, sobre todo dependiendo de cómo llegue el resultado, si efectivamente hay un conflicto postelectoral, si efectivamente vamos a una contienda que podría ser cerrada. Sí vamos a tener que hacer muchas reflexiones como país, como actores, ¿no?, de la sociedad civil, como líderes de opinión, etcétera, para que un escenario así, en donde exista tal vicio en instrumentos científicos, que lo que tienen que hacer es esto, es proveer información de un contexto, de un panorama global, no cantar quién va a ganar, nada más, ¿no? Eso es lo que se tiene que replantear cuando las encuestas vuelvan a estar prestigiadas o al centro de la discusión pública. Muchas gracias. Muchos puntos importantes. A mí me parece central lo que dijo Lorena, en el sentido de que no sabemos bien a bien cuál es el papel que están jugando las redes. No solo en México, en el mundo. Y hay muy buena literatura al respecto. No solo cuando vino la primavera árabe, todo el mundo apostábamos a que esto iba a suponer una explosión de información seria, y ninguno de los países que participó en la primavera árabe devino en democracia. Entonces hay que revisarlo, yo diría. Después me llama mucho la atención esto que dijiste, y es muy cierto, que se están volviendo, las encuestas se están volviendo de consumo privado. O sea, podríamos nombrar aquí 10 muy buenas, pero son de suscripción. Y eso tampoco lo queremos, porque entonces va a ser, por un lado, un segmento muy informado que sabe cómo vienen las cosas, que era lo que ocurría cuando echamos a andar la revista, que el gobierno tenía excelentes encuestas y afuera, Pablo, ¿te acuerdas? No había nada. Y entonces decíamos, bueno, pues esto no ayuda a socializar la información y a socializar el estado de ánimo, que yo creo que, como lo decía Lorena, eso es de lo que se trata fundamentalmente. Vamos, las encuestas sirven para hacer pronósticos a veces, pero de que no cabe duda que sirven para detectar, diagnosticar el estado de ánimo de una sociedad, eso no cabe la menor duda. Y lástima que no veo a Enrique Alducin por aquí, pero él hizo una encuesta fantástica para Banamex sobre los valores de los mexicanos, que fue pionera. Paco, ahí está Paco, pionera en México, porque nadie se había metido a ver cómo sentían los mexicanos la entrada a la globalización. Entonces, el subtítulo, si no mal recuerdo, es entre la tradición y la modernidad. No, este desgarramiento que produjo. Esa parte no la podemos perder. Y después dijiste percepción, y la percepción a veces entre la gente tiene mala fama. Pero yo quiero decir que la percepción es parte de nuestra vida. Decía Berkeley que la percepción es realidad en tanto que la gente cree en ella. Vamos, si tú crees que existe Dios, existe Dios. ¿Sí? Entonces, pues si vives creyendo que existe Dios, vas a conducir tu vida de tal o cual forma. En fin, muchas cuestiones. El sentimiento de minoría, lo destacó Pablo, pero este sentimiento de minoría también en redes sociales, donde no sé si vieron lo que le pasó a Eugenio Derbez el fin de semana, ¿no? Bueno, ¿qué es esto, no? Eugenio Derbez, que tiene muchos seguidores, ¿sí lo siguieron o no? Bueno, lo hicieron, la reacción fue verdaderamente preocupante en términos de, independientemente de que esté uno de acuerdo o no esté uno de acuerdo, Eugenio Derbez no estaba convocando a la revolución, y se le fueron encima de una manera realmente lapidaria en redes sociales. ¿Qué es esto, no? Entonces, Leo, por favor, mano. Gracias.
Muchas gracias, Federico. Primero, desde luego, agradecer al Club de Industriales y a este país por la invitación. Yo no soy encuestador, pero sí vengo a defender las encuestas. Y por muchas razones. Pero decía mi profesor en el posgrado de opinión pública, decía, miren, si ustedes quieren conocer la opinión pública de un país y son unos investigadores chafas, lo que generalmente hacen es que se van a la biblioteca, leen la prensa y regresan y nos dicen qué opina la gente en ese país. Si son menos chafas, se van a ese país, están un día en ese país, se toman varios taxis, los taxistas siempre hablan, siempre están dispuestos a opinar, y agarran la opinión de los taxistas, se regresan y van a venir a reportarnos qué opina en ese país. Pero si son ustedes unos investigadores serios, lo que tienen que hacer es hacer una encuesta representativa con una metodología científica. Eso es lo que hay que hacer. Y evidentemente, pues no se ha descubierto otra manera de medir a la opinión pública más que con encuestas, ¿no? No hay otra manera de medir a la opinión pública. Yo siempre de chiste decía que si no hubiera encuestas le tendremos que ir a preguntar al brujo de Catemaco qué es lo que está pasando en el país. Desgraciadamente el brujo ya murió, igual que el Pupo, por cierto, ya también murió. Entonces, no hay manera. O hacemos encuestas o hacemos encuestas. Y claro, hay que hacer buenas encuestas, de eso se trata, ¿no? A mí últimamente me he convencido que para el tema de la carrera de caballos o el tema de tratar de predecir el futuro de una elección, me gustan más las apuestas que las encuestas, ¿no? Las apuestas parten del supuesto de lo que se llama the wisdom of crowds, de la sabiduría de las masas, ¿no? Que lo que dice es que entre más gente esté apostando, entre más dinero haya en juego, más se va agregando información individual y por lo tanto esa información suele ser más correcta. Entonces, afortunadamente hoy hay mercados ya de apuestas en el internet de temas políticos. Hay una en polymarket.com sobre la elección de México. El otro día estaba en una conferencia y le pregunté a la gente, hace unos cuantos días le pregunté a la gente, a ver, ¿quién piensa aquí que va a ganar Xóchitl Gálvez? Y se levantó un señor rápido con la mano, ¿no? Y le dije, muy bien, señor, ¿cuánto está dispuesto a apostar? Y me dijo, un desayunito. Ni siquiera un desayuno, un desayunito, ¿no? Dije, no, a ver, señor, pues ¿cómo? A ver, yo creo que aquí hay muchos que piensan todavía que va a ganar Xóchitl Gálvez, y se vale. Bueno, les tengo una buena noticia. Regresen hoy a su casa, entren a polymarket.com, y si de verdad piensan que va a ganar Xóchitl Gálvez, saquen todo su dinero del banco y métanle esa apuesta a Xóchitl Gálvez, que está pagando por cada 10 centavos de dólar que ustedes compren, les van a pagar 90 centavos de dólar de utilidad, es decir, van a multiplicar por 10 su dinero en unos cuantos días, ¿no? Pues o sea, no van a encontrar una inversión así, desde luego, ¿no? Lo cual quiere decir que lo que están diciendo las apuestas es que hay una probabilidad del 90% de que gane Claudia Sheinbaum y una probabilidad del 10% de que gane Xóchitl Gálvez. ¿Quiere decir esto que ya ganó Claudia? No, porque una probabilidad baja no es una probabilidad nula. A veces ocurre que las probabilidades bajas se hacen realidad. Déjenme ponerlo de esta manera. Hace poco me fui a hacer un chequeo médico y mi doctor, en base a todos los estudios,
me dijo, tú tienes una probabilidad, hizo ahí su modelo, y me dijo, tú tienes una probabilidad de 2.5% de que te dé un infarto en los próximos 10 años. Y yo le dije, pues a todo dar, doctor, qué maravilla. Me dijo, pero si te da, no me vengas a reclamar. Yo no te estoy diciendo que no te va a dar un infarto. Yo te estoy diciendo que la probabilidad de que te dé un infarto es baja. ¿La probabilidad de que gane Xóchitl es baja? Sí. ¿Quiere decir esto que ya ganó Claudia? No. Entonces, lo que les quiero decir es que las apuestas suelen ser, los mercados de apuestas, un buen mecanismo para tratar de predecir el futuro, ¿no? Por cierto, un señor ahí en la conferencia me dijo, oye, pero también meterle la lana a Claudia no está mal, porque en 4 días tienes un rendimiento del 10%, ¿no? O sea, si le metes a 90%, a 90 centavos de dólar, te van a pagar $1, en 4 días, pues es un rendimiento del 10%, eso anualizado es altísimo, ¿no? Pero bueno, ahora, me encanta este tema de las apuestas, no voy cada semana a Las Vegas, cada 6 meses, pero bueno, ahora, ¿de dónde saca la gente información para apostar? Ese es el tema. Si no hubiera encuestas, ¿qué sabríamos de cómo va la elección? ¿No? O sea, al final del día, el mercado de apuestas se nutre del mercado de las encuestas, ¿no? Y en ese sentido, otra vez regresamos al tema de que lo que nos da información de cómo va la elección es las encuestas. Nosotros hace 6 años nos juntamos Jorge Buendía, Javier Márquez, Juan Pérez Escamilla y su servidor, y dijimos, oigan, vamos a hacer un agregador de encuestas, que es exactamente el caso de Oráculos.mx. ¿Qué hacemos? Pues agarramos las encuestas que nosotros consideramos que son serias y profesionales, no todas, porque sí hay muchas patito, ¿no? Y Javier Márquez desarrolló desde hace 6 años un modelo bayesiano muy interesante de poll of polls o de encuestas para decir, en base a todas estas encuestas, pues más o menos cómo están la carrera de caballos o la elección. Porque fíjense ustedes, en esta última ronda de encuestas que hubo, hay una encuestadora, que no voy a decir su nombre, pero se llama Demotecnia, que le da 36 puntos de ventaja a Claudia sobre Xóchitl, 36. Y hay otra, que se llama GEAISA, que le da 8 puntos. Bueno, oigan, alguien está midiendo aquí mal, ¿no? O sea, no es posible que una diga, va a haber una diferencia de 8 puntos y va a haber otro que diga 36. Hay unos encuestadores muy vivales que dicen, no importa, lo que importa es predecir quién va a ganar, ¿no? Pues no, o sea, salen con eso, bueno, pero yo dije quién era el ganador. No, las diferencias importan mucho en política, para ver cuál es la verdadera pluralidad que hay en un país. Entonces, en ese sentido, en el modelo de Oráculos lo que hacemos es agregarlas, le damos un peso mucho mayor a las de vivienda que a las de telefónicas, porque son más serias en nuestra consideración, le damos una ponderación más a las encuestas que han tenido una buena historia, a lo largo de la historia han demostrado que han sido más certeras, en fin, tomamos en cuenta varios para ponderarlas y hemos llegado a este modelo que hoy se cierra. Les digo, ahorita está ya en el último agregado, en el último modelo de poll of polls, pues trae 17 puntos arriba Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. ¿Quiere decir que ese va a ser el resultado? Pues no sé, ¿no? O sea, nosotros hacemos el mejor esfuerzo. En el 2018 dijimos que iba a ser 49% lo que iba a sacar López Obrador, y que sacó 53%, ¿no? Exacto, o sea, sí, vaya, tuvimos un error bajo, pero un error, ¿no? Entonces, yo sí les quiero decir que
hay que ser muy cuidadosos con las encuestas, hay muchas diferencias, pero yo sí creo que tenemos una industria de demoscopía de clase mundial en nuestro país. Yo sí creo que hay encuestadores de verdad que son como los mejores encuestadores del mundo, ¿sí? Lo que pasa es que mucha gente no le cree a las encuestas que dicen cosas que no quieren escuchar. Pues eso es, ¿no? O sea, créanme que yo a veces veo las encuestas y hago unos corajes terribles, pero pues ni modo, es lo que dicen las encuestas. Me gustaría que dijeran otra cosa, sí, ¿no? Pero pues es lo que dicen, y ni modo, ¿no? Entonces sí, aquí creo que tenemos que hacer una crítica a los consumidores de encuestas, de decir, esta sí me gustó, qué buena encuesta, ¿no? Porque sí, ¿no? Va de acuerdo a lo que yo pienso. Esta encuesta, qué cochinada, se vendió el encuestador, ¿no? Porque dice cosas que no queremos escuchar. No, yo creo que hay que escuchar a las encuestas y en ese sentido, yo creo que no es gratuito que el mundo de las encuestas, que la industria demoscópica en este país haya comenzado con la transición a la democracia. Hubo, yo me atrevería a decir, dos grandes motores que inauguraron, que fundaron las encuestas en nuestro país. Uno fue el motor desde la sociedad que lideraron Federico junto con Miguel Bazáñez, ¿no? 88, ¿no? O sea, otra vez estamos hablando de 88, y otro fue el motor que se dio desde el gobierno con la oficina de Ulises Beltrán, ¿no? De ahí han salido todos los encuestadores, ¿no? De esos dos motores, los chavos, los no tan chavos, etcétera, ¿no? Y sí es cierto que, porque a mí me consta, porque yo trabajé con Ulises mucho tiempo, que la Presidencia de la República tenía mucho dinero y hacía muchas encuestas, pero eran para consumo del señor Carlos Salinas de Gortari. Bueno, y se las pasaba a José Córdoba y a sus cuates, y mira qué bien vamos, etcétera, ¿no? Pero no a la sociedad, ¿no? Desde la sociedad había pocas encuestas porque es muy caro encuestar, muy, muy caro, ¿no? Y creo que estamos regresando a algo similar. Eso ahí es la espiral del silencio. Creo que las encuestas comenzaron con la transición a la democracia, llegaron, digamos, a un punto cúspide con la democracia en México. Yo creo que para mí 2006, tú lo mencionabas, en 2006 fue un momento de gloria, digamos, de la cantidad de encuestas que había. Los medios de comunicación, lo decía Lorena, en 2006 encuestaban y sacaban sus encuestas. Había la encuesta de Televisa. Televisa dejó de encuestar, ¿no? Y casi todos los grandes medios que sí tienen lana para hacerlo, pues han dejado de encuestar, ¿no? Y es una crítica muy atendible la de Lorena, en el sentido de que, pues claro, los medios no invierten dinero para encuestar, pues entonces, ¿quién sí tiene dinero? Los partidos hoy, como antes era el gobierno antes, ¿no? Entonces, llegamos a esta cúspide y creo que vamos a la baja, ¿no? Creo que vamos otra vez rumbo a las encuestas privadas, a las encuestas que solamente se publican las que quieren que se publiquen los partidos, en fin, y eso creo que es una alerta también de lo que está en juego en esta elección, ¿sí? Es parte de este retroceso que estamos viviendo, ¿sí? Porque si efectivamente el poder se concentra en México, como quiere una de las candidatas, pues cada vez va a haber menos encuestas, y cada vez va a haber más encuestas. ¿De quién? De Morena, ¿no? Y cada vez el público vamos a tener menos posibilidades de saber cuál es el pulso de la opinión pública, y cada vez menos se va a poder predecir en las apuestas también, porque no va a haber encuestas. Entonces, sí es muy preocupante lo que está pasando. Yo creo que espero que la industria demoscópica, después de esta elección, rinda cuentas.
y se hagan mesas, como suelen hacerlo, por cierto, pero a ver, y termino con esto, que me digan quién se equivocó y por qué, ¿no? Porque no es posible que una le dé 36 puntos de ventaja y otra 8 puntos. Alguien, Pablo, está midiendo mal, ¿estás de acuerdo? Porque por más margen de error que haya, no puede haber esa diferencia brutal, ¿no?, entre dos casas encuestadoras. Muchas gracias. A ver, bueno, yo creo que no sé si Leo nos convenció de apostar, pero sí nos convenció de echarle un ojo a las apuestas para ver esa otra fuente de información, aunque nos regresa a las encuestas al final de cuentas. Y dijiste algo que es muy importante: socializar la información. Así es. Es parte de la democracia. Y las encuestas también delatan, a veces le ponemos poca atención a las minorías. Entonces dijimos, no, 60-40, pero es que 40% de la población es muy importante. ¿Qué piensa ese 40% de la población? Saberlo, conocerlo es muy relevante. Saber por qué se sienten mejor económicamente o no, o más seguros o inseguros, es muy importante. Ese estado de ánimo de la nación es clave. Y después pronunciaste la palabra ciencia. Está en juego perder una ciencia. Claro. Por una especie de apropiación del poder que puede estar en el partido que sea, que se apropie de la ciencia, realmente nos pone en peligro a todos los ciudadanos que queremos que esto avance. ¿Y por qué queremos que avance? Porque es parte de la vida democrática de un país. Boeing ha perdido, las acciones de Boeing, no sé si te has revisado últimamente, están han perdido muchísimo, porque el famoso 737-900, el MAX, ha tenido varios incidentes. ¿Qué ha hecho Boeing? Investigar sobre los incidentes. O sea, no bajar a los aviones y suspender los vuelos y decir, se acabó la industria automotriz aeronáutica. Señores, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una muy buena tarde. Gracias a los tres, de verdad, por su generosidad, por su tiempo. Y aquí nos quedamos. No, después de tu buleada hoy. Te la pago con muchísimo gusto. Ya cuando termine esta pesadilla.